Vamos a abrir la palabra de Dios. Queremos ser breves. Hoy tenemos presentación de niños también. En el libro de Job vamos a leer una porción muy maravillosa. En el libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Y me dice un amén, por favor, cuando tenga la porción de la Biblia. Si usted no trajo Biblia, utilice su teléfono. Hay que darle buen uso a las cosas. Amén, hermano. Hay que utilizar las cosas para... Yo me imagino qué haría Pablo si viviera en esta generación. ¿Qué cree usted que haría Pablo con las redes sociales? No pasaría en el Facebook todo el tiempo, quizá viendo memes y todo eso, no. Él utilizaría las redes sociales para enviar la palabra del Señor a todo el mundo. Amén, hermano. Si así envió la palabra haciendo cartas, él dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y escribió cartas a las iglesias enviándolas. Así que hay que darle buen uso a las cosas. Amén, hermano. Bueno, que no sea solo para publicar la vida, sino para poder leer también la palabra de Dios. Amén, hermanos. Job capítulo 19, verso 13, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos como extraños, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraños. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Qué diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Qué diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen escupidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Gloria al Señor. Quiero hablar, hermanos, acerca de la soledad que es prescrita por Dios. La soledad que es prescrita por nuestro Dios. Cuando hablamos de la soledad, rápidamente pensamos en esa connotación negativa que tiene la soledad, porque a nadie le gusta estar solo. Amén, hermano. Por eso es que el soltero busca esposa. No busca esposa para buscar cocinera, aleluya. Busca esposa porque sabe que fue diseñado para tener compañerismo. Amén, hermanos. Eso lo sabe usted. Entonces, la soledad, cuando pensamos en la soledad, siempre pensamos rápidamente
en esa connotación negativa que tiene la soledad, porque a nadie le gusta estar solo. La soledad deprime a algunos, destruye, nos hace vulnerables. Pero fíjese que hay un tipo de soledad que está en la agenda de Dios, y esa soledad que está en la agenda de Dios, o que está prescrita por Dios, viene para un bienestar en nuestra vida. Porque aunque usted no lo crea, hay batallas, hermanos, que vienen a nuestra vida para que las peleemos solos. Amén, hermano. Hay batallas que vienen a nuestra vida para que las peleemos solos. Y es curioso porque esas batallas que vienen a nuestra vida para que las peleemos solos, hermanos, las vamos a ganar solamente en la soledad. Y esta es la soledad que es prescrita por Dios. Hay veces, hermanos, que la mucha ayuda no resulta ser de ayuda cuando se trata de una soledad que es prescrita por Dios. Porque cuando la mucha ayuda está con nosotros, muy pocas veces nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Siempre cuando tenemos la mucha ayuda de nuestro lado, siempre la responsabilidad se la ponemos a otros y dejamos nosotros de asumir nuestra responsabilidad o lo que a nosotros nos corresponde. Entonces siempre tratamos de cargar sobre otros nuestra responsabilidad y aquellas cosas que debemos de enfrentar como personas, como cristianos, hermano, a veces dejamos y se las vamos recargando a otros. Entonces es ahí donde la mucha ayuda no es tan ayuda como se cree, porque eso lo que hace es contrarrestar el proceso de Dios para nuestra vida. Todos nosotros tenemos un proceso por el que debemos de pasar. A todos Dios sabe que el alfarero es el Señor. Amén, hermano. Y nosotros somos esa vasija que Dios está formando, y el Señor va trabajando, y por esas manos del alfarero tenemos que pasar uno por uno. Esposa, esposo, hijos, nietos, bisnietos, todos pasarán en ese tiempo de formación por las manos del alfarero. Amén, hermanos, para poder ser formados. Entonces, por eso es que las batallas tenemos que pelearlas solos en la vida, porque hay batallas que las vamos a ganar únicamente estando en la soledad. Esta porción, hermanos, que hoy hemos leído, se habla acerca de Job, y él está hablando de que Dios lo dejó solo. Amén, hermano. Cuando dice que Dios lo dejó solo, está diciendo que Dios le quitó todas aquellas personas que lo rodeaban y que en algún momento eran los que le ayudaban a él. Y aquí Job está expresando ese sometimiento a la soberanía de Dios. Y él está, hermano, hablando de que es Dios quien lo ha llevado en este proceso a dejarlo solo. Dice él, por eso dice el verso 13 que hemos leído, dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo ante sus ojos. Llamé a mi siervo y dice, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas yo le rogaba. Entonces él está expresando que Dios le quitó a sus hermanos, le quitó a los amigos, le quitó a la familia.
Entonces él lo que está expresando es que está sometiéndose a la soberanía de Dios. Yo creo, hermanos, que es importante saber, cuando nos sentimos solos, usted sabe que no está solo. Se siente solo, pero usted no está solo, porque Dios es soberano, Dios es omnipresente, Dios está con nosotros. Amén, hermano. Aunque nos sintamos solos, Dios está con nosotros. Pero creo que aquí Job está reconociendo esa soberanía de Dios y está diciendo que Dios está trabajando en su vida en esa soledad. Pero fíjese, ¿cómo es o cómo cualificar, diría yo, cómo cualificar el tipo de soledad que nosotros estamos viviendo? ¿O cuál es esa soledad que ha sido prescrita por Dios para nosotros? ¿Cuál es esa soledad que ha sido prescrita por Dios para nosotros? Lo primero es, hermanos, que la soledad prescrita por Dios nos ayuda a enfrentar batallas solo con la ayuda de Dios. Eso es lo primero. Que la soledad que es prescrita por Dios nos lleva a pelear batallas únicamente con la ayuda de Dios. Entonces, esa soledad, hermano, que es prescrita o que Dios prescribe, lo hace con la intención de que acudamos a su ayuda y para que aprendamos a pedirle a Él que nos ayude. Y es ahí donde nosotros aprendemos a ser dependientemente, aprendemos a depender totalmente de Dios. Yo creo, hermanos, que todos nosotros tenemos personas que nos aman. A todos nos aman. Aunque usted no se sienta amado, a usted lo aman. Amén, hermano. Aunque usted diga, aquí no le caigo bien a nadie, eso es mentira del diablo. Hay alguien que lo ama a usted. Aparte de Dios, lo ama. Si usted tiene a su madre, sus padres lo aman. Usted seguirá siendo sus hijos. Yo seguiré siendo hijo de mi madre y me seguirá amando independientemente de cualquier cosa. Amén, hermano. Porque los hijos les puede pasar y pueden ser como lo que sea. Mire, puede ser terrible, pero los padres dicen, no, si mi hijo es un ángel, si mi hijo no mata una mosca. Pero ella sabe que su hijo es tremendo, su hija es tremenda, pero lo dice por el amor que le tiene, por el aprecio. Entonces, yo creo, hermanos, que todos nosotros tenemos personas que nos aman, y por ese amor que las personas nos tienen, los llevan a ser muy solidarios con nosotros. El ser solidarios es producto de tener un aprecio por la persona. Cuando alguien es solidario por usted, es porque lo ama, le está expresando su amor. Yo sé que hay hombres que no son muy expresivos, pero cuando le lleva una rosa a la esposa, no es que sea tacaño, aleluya, que haya comprado una rosa de $10. No le diga, tacaño sos, ¿y por qué no trajiste mejor un ramo de rosas? No, mejor véalo por el lado bueno, que aunque no es expresivo, aunque no le diga a cada momento que la ama, le está dando una rosa, y es una manera de expresarle el amor que le tiene. Amén, dicen amén las hermanas. Porque a veces las hermanas no son muy agradecidas y muy educadas tampoco. Entonces yo creo que todo debe de ser bien apreciado. Amén, hermanos. Entonces, pero el ser solidarios es producto de un amor, de un aprecio. Entonces, como las personas nos aman, vienen a ser, como le digo, solidarios con nosotros. Y ese amor que nos tienen puede estar estorbando el propósito de Dios para nuestra vida, porque por el mucho amor que nos tienen, son solidarios con nosotros y de alguna manera no dejan que Dios entre y pueda obrar en nuestra vida. Entonces puede hacer que estas personas que están cerca de nosotros y que nos amen tanto y sean tan solidarios, estén estorbando el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces Dios tiene que venir, hermano, y tiene que
ir restando personas que nos rodean para poder empezar Él a obrar con su propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor mal administrado o el amor mal gestionado hace que nosotros estorbemos a Dios. Yo sé que nosotros, hermanos, amamos a nuestros hijos y los amamos mucho, que no quisiéramos que ellos sufrieran. Y por eso uno, no sé si usted aconseja a sus hijos, pero usted siempre debería, de la oportunidad que tiene, darles consejos. Mire, las cosas se hacen así, deben de hacerse así, porque uno los aconseja para que no sufran. Nadie, ningún padre quiere que sus hijos sufran, y por eso somos muy como sobreprotectores. Pero la verdad es que nuestros hijos van a sufrir. Discúlpeme por lo que lo diga, pero van a sufrir, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Y ese sufrimiento nadie lo puede evitar. Todos sufrimos, amén, hermano. Sufrieron nuestros padres. Vino usted, nació usted, ya le salió bigote, ya es grande ya, y sigue sufriendo. Ahora ve que los hijos ya crecieron también, y ve usted que sus hijos se enfrentan los problemas de la vida y sufren también. Entonces, no podemos evitar el sufrimiento hacia nuestros hijos. Pero lo que quiero decirle es que en algún momento nuestros hijos van a enfrentar el propósito de Dios para sus vidas, el proceso de Dios para sus vidas. Entonces yo creo, hermanos, que llega el momento donde nosotros tenemos que hacernos un lado y entregarle nuestros hijos a Dios. Porque llega el punto donde nuestros hijos son independientes. Amén, hermanos. Por eso es que mientras sean mayor de edad hay que trabajar en ellos, hermanos, y darles una formación. Porque cuando lleguen a ser mayores de edad, lo único que nosotros podemos hacer por ellos es orar y nada más. Amén, hermano. Porque si usted quiere ya, hermano, venir y volver a tener la misma corrección que tenía sobre ellos cuando tenía 10 años, 8 años, 12 años, ya no podrá hacerlo. Porque ahora ya le hablará fuerte, a usted ya cambió de voz también, aleluya. Ya habla vocerrón y ya se siente que él ahora ya es independiente. Y está bien, es su derecho, es parte de la vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aislarnos, hermano, y que ellos empiecen a vivir solo la vida y empiecen a entrar en el propósito y en el proceso que Dios tiene para ellos. Porque nuestra sobreprotección, el mucho amor, pueda que estemos estorbando el proceso de Dios en ellos. Y por eso muchas veces, hermanos, nuestros hijos no crecen espiritualmente. Por ejemplo, mire, yo estoy escribiendo algo que se lo voy a dar a los maestros, porque queremos que los niños aprendan a ayunar y aprendan también a tener su tiempo de oración. Pero que estoy escribiendo algo para que ellos por lo menos el día domingo hagan un programa de ayuno, por lo menos de 3 horas para los niños. Y ahora, fíjese, al uno hacer eso, uno pudiera decir: ay, qué malo, ¿cómo mi hijo va a sufrir 3 horas de ayuno? Ahí va a sufrir, pobrecito. Entonces, lo que vamos a hacer, venimos a hacer como un estorbo al proceso o al propósito de Dios para ellos. Amén, hermano. Entonces, si usted le dijera, su hijo va a ayunar, si le dijéramos aquí, hermano, quiero que traiga a su hijo de 8 años y lo vamos a poner a ayunar un día, y usted va a decir: no, ¿sabe qué, pastor? Mejor voy a ayunar yo 2 días, el mío y el de él, pero a él déjelo tranquilo. Pero lo hacemos porque lo amamos mucho. Amén, hermano. Lo hacemos porque lo amamos, pero no debería de ser así. Porque lo que estamos haciendo es estorbando el propósito de Dios para sus vidas. Fíjese que dice Job acá que el Señor le hizo alejar de él a sus hermanos, y a sus conocidos lo miraron como extraños. Dice que aún su aliento
vino a ser extraño para su esposa. Es decir, se alejaron sus hermanos, se alejaron sus amigos, se alejaron sus criados. La misma esposa lo vino a ver como extraño, y de repente él se vio que toda aquella gente que lo rodeaba se había ido de su lado. Ahora, él sabía que Dios los había alejado. Él estaba seguro de eso. ¿Y usted cree que Dios los había alejado de él, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que Dios los había alejado y Dios había dejado solo a Job? Claro que sí. Porque la Biblia dice, Job mismo lo dice, que él había conocido a Dios, no como se debe de conocer a Dios, solo de a oídas lo había oído. Él no era un creyente totalmente, era 50-50. Nadaba en las dos aguas. Entonces él tiene que, Dios, permitirle al enemigo que lo toque, que lo quebrante, porque Dios tenía dos objetivos. Uno, demostrarle al diablo que Job era fiel, no por lo que Dios le daba. Amén, hermano. Era probar la fidelidad de Job, lo primero. Lo segundo era que Job llegara a conocer a Dios tal y como es Dios. Amén, hermano. Pero dice que lo dejó solo. ¿Por qué lo dejó solo? Porque Dios quería que Job aprendiera, hermanos, a depender totalmente del Señor. Eso era lo que Dios quería. Que hermano, que él enfrentase las batallas, que enfrentara las batallas únicamente con la ayuda de Dios. Entonces nosotros, cuando la gente no nos llama, pudiera decir usted, el pastor se olvidó de mí. Usted pudiera decir, el pastor, ¿qué pastor tenemos? Ni siquiera me ha llamado. Perdóneme si no le he llamado. Y usted pudiera decir, el líder ni siquiera me busca. O cuando usted se siente solo, que cuando más necesita a alguien, nadie aparece. Qué casualidad, hermano. Amén. Cuando mi esposa dijo eso hace un momento en el tiempo de la alabanza, yo dije, estamos bien, porque ese es el tema. Porque a veces vemos las cosas de la manera incorrecta. Cuando nos quedamos solos, cuando no nos llaman. Y el problema es, hermano, que cuando más lo necesitamos es cuando nadie aparece. Discúlpeme, pero no le ha pasado solo a usted, también me ha pasado a mí. Así como usted se ha sentido solo, que yo no le llamo, yo también me siento solo porque usted no me llama. Así que estamos iguales. Amén, hermano. Entonces, pero nos sentimos solos. Y usted siente que los amigos lo han dejado, y que aquellos que le decían que iban a estar con usted en el proceso más difícil, nadie aparece. Y siempre vemos esa soledad, hermanos, de la manera incorrecta, y decimos, qué ingratos son. Y esa es la clase de hermanos que hay en el Lynn Framingham. Aleluya. Y esa es la clase de líderes que tenemos, y esa es la clase de supervisores que hay, y esa es la clase de amigos que me ha dado la mano y que dice que está conmigo. Y empezamos a culpar a las personas, y empezamos a pensar que la gente es mala. Y realmente, cuando usted está en el problema más difícil, por la mente del hermano no pasa ni siquiera llamarle a usted. De verdad, no pasa ni por la mente. Se le olvida. Es más, el hermano no sabe que usted existe. Y usted está en la gran tribulación, y su amigo más cercano ni se acuerda de usted. Está pensando en la mar que vas, que anda. Aleluya. Anda viendo si mete más horas extras, viendo un trabajo a ver si se lo dan o no. No está pensando si usted está bien o no. Él está enfocado en otra cosa. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque Dios lo está provocando. Porque Dios lo que quiere es que usted no aprenda a no depender de las personas. Dios lo que quiere es que usted aprenda a pelear batallas únicamente con la ayuda del Señor. Porque en medio de cualquier circunstancia hay alguien que está de nuestro lado, y su nombre es Cristo, que siempre estará con nosotros. Amén, hermano.
No piense que la gente es mala, piense que Dios es bueno. Amén, hermano. Que Dios quiere que usted aprenda a pelear batallas únicamente con la ayuda de Dios. Por eso Dios lo hace. Y nosotros, hermano, a nosotros se nos olvida todo. Si a veces se nos olvida que somos cristianos. Aleluya. Nos salimos de la fe por un rato, cuando las cosas no salen bien. Se sale de la fe, se enoja, quisiera tirar de la escalera al compañero de trabajo. Le dice hijo del diablo, pero no es un hijo de Dios igual que usted. Pero por su mente pasan mil cosas. Aleluya. Amén, hermano. Todo eso a nosotros nos pasa y empezamos, hermanos, a creer que la gente es mala, pero no. Piense usted que Dios es bueno y lo que Él quiere es que usted aprenda a confiar en Dios y que sus batallas las vencerá únicamente con el Señor, hermano. Porque el hermano que está a su lado tiene luchas más grandes que las suyas. Fíjese, el que está a mi lado, usted dice, si supiera este, y el que está a su lado dice, si este supiera, dice. Los dos tienen el mismo pensamiento. Si supiera cómo vengo, pero el otro le dice también, si supiera cómo vengo yo también. Entonces, todos tienen luchas. Pero hermano, entonces cuando nos quedamos solos y cuando se van todos, mire, dice que su aliento vino a ser extraño a su mujer y por los hijos de sus entrañas le suplicaba, pero ni así aquella mujer hacía algo por Job, ni su propia esposa. Su aliento era extraño. Y hermanos amados, yo no me quiero imaginar qué desprecio le hacía la esposa a Job. La esposa lo despreciaba y le echaba la culpa a él, porque imagínese, había perdido. Claro, no la juzgo también. Perder 10 hijos. Amén, hermano. Después de ser la reina de la casa, tener sirvientes, hoy se había quedado en la calle la señora. Yo creo que amaba a Job. Yo creo que ella no estaba por dinero con Job, pero su corazón se había dañado tanto, una madre amargada, y Job era extraño para ella. Y Job dice, Dios alejó a todos de mí. Aún los muchachos le menospreciaban. Al levantarse hablaban contra Job. Dice el verso 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Imagínense qué tremenda esta soledad, hermano. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, dice. Al levantar, dice, me aborrecieron. Y los que yo amaba, que dice, se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. O sea, imagínense cómo estaba este hombre. Y dice, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Bendito Dios. Oh vosotros, dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. O sea, esta soledad era una soledad prescrita por Dios para la vida de Job, pero era porque Dios quería que Job aprendiera a pelear esta batalla únicamente con la compañía de Dios. Porque hay batallas, hermano. Usted puede tener a su esposa, hermano, hermana, usted puede tener a su esposo, pero hay batallas que ellos no nos ayudarán a nosotros. Hay una batalla que debemos de pelear solos, porque es la única manera de llegar a depender totalmente de Dios. Amén, hermanos. Lo segundo es que la soledad que es prescrita por Dios viene para que aprendamos a reconocer nuestras faltas. Entonces la soledad prescrita por Dios viene para que aprendamos a reconocer nuestras faltas. Entonces esa soledad que Dios prescribe lo hace con la intención de que aprendamos a reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Fíjese, el salmista
David dice en el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches, dice, me enseña mi conciencia. Oiga, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches me enseña mi conciencia. Entonces David dice que Dios le enseña a través de su conciencia. Pero ¿cuándo lo hace? Por las noches, cuando él se encuentra en soledad. Amén, hermano. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros somos personas que siempre vivimos huyendo y defendiéndonos de nuestra culpa. Siempre, hermanos, huimos de nuestras responsabilidades. Y cuando hacemos algo, casi nunca decimos yo fui. Amén, hermano. Casi siempre buscamos a quién vamos a culpar. Siempre vamos a buscar si hay alguien de su lado. Mire, si sucede algo en algún lugar donde hay dos personas, siempre le van a echar la culpa al que no es. Fíjense que en algún momento con Salomón llegaron dos mujeres, y ahí fue donde Salomón puso su sabiduría para que todos la vieran. Porque llegaron dos mujeres y dice que una se acostó sobre su hijo y lo mató, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando sucedió eso, que lo mataron, después la otra tenía a su hijo, y después ella en la noche lo que hizo fue, cuando se dio cuenta que mató a su hijo, lo cambió. Le puso su hijo muerto al otro y agarró el de la otra y se lo puso con ella. Entonces llegaron delante del rey y le dijeron: Salomón, rey, aquí hay dos mujeres y quieren exponer un caso. Entonces le llevan las dos mujeres y le dice, bueno, una le dice: mira, fíjate que ella tiene su hijo y se durmió y se puso sobre el niño murió, y cambió los niños y tomó el mío, y ahora me pasó el de ella que estaba muerto, me lo pasó, y el mío, dice, ahora lo tiene ella. Y la otra le decía: no, este niño es el mío, este es mi hijo. Bueno, le dijo Salomón, entonces traigan la espada y vamos a matarlo. Entonces cuando trajeron la espada, trajeron el niño, vamos a matarlo, la que no tenía el niño dijo: no. Le dijo: déjenlo vivo, mejor que se quede con ella. Entonces dijo: entréguenle su hijo porque ella es la verdadera madre. Amén, hermanos. ¿Ha leído usted esa porción? Aleluya. Pero en estas dos mujeres, mire lo que sucedía. Nadie estaba reconociendo su falta, su error, porque la otra lo que quería era suplir y traer otro hijo, no importando que era el que ella había tenido en su vientre. Lo que ella quería es tener un hijo, pero no estaba siendo sincera. Entonces, hermano, nosotros así somos. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, cuando la regamos, porque todos la regamos, hermano. Todos. La persona que triunfa, su triunfo es el resultado de sus errores, de sus equivocaciones. Porque nadie puede llegar a triunfar en la vida sin que se equivoque. Amén, hermanos. Pero cuando algo así sucede, lo que hacemos, hermano, es echarle la culpa a los demás y nunca asumimos nuestras responsabilidades. Entonces, como siempre lo hacemos así, Dios lo que hace es que va restando gente que nos rodean. Porque la única manera de reconocer nuestro error es cuando estamos solos. ¿Y a quién vamos a culpar, hermanos? ¿A la sombra? Aleluya. ¿Verdad? Si usted hace algo y está solo, no hay nadie más que le pueda ayudar a salir de ahí. Lo que le queda es reconocer y decirle: Señor, yo soy el que he fallado. Porque siempre culpamos a los demás. Eso pasó, hermanos, en el pueblo de Israel en los tiempos de Josué, cuando entraron en la conquista de Jericó, cuando Acán había pecado. Cuando Acán pecó y llegaron a conquistar Jericó,
del boletín que ellos agarraron, hermanos, dice la Biblia que Acán agarró vestidos, lingotes de oro, llegó y lo llevó a enterrar en su tienda. Y Dios había dicho que no podían, hermano, agarrar del botín, porque eso era anatema. Y Acán lleva, hermano, todo y entierra una parte en sus tiendas. Y después de que conquistaron Jericó, van a la ciudad de Ai, que era una ciudad pequeña, insignificante. Y cuando llegan ahí, lo que hacen es que aquellos de Ai, por eso dice Ai, les pegaron un hermano y perdieron la batalla. Imagínense, habían derrotado un gran ejército y una pequeña ciudad los derrotó a ellos. Entonces viene Josué, hermanos, enojado, frustrado, triste. Le dice al Señor: mira, tu pueblo, hemos perdido la batalla. Y Dios le dice: momento, Josué, lo que sucede es que hay pecado en tu pueblo, en mi pueblo, hay pecado en Israel. Entonces le dice, mira lo que dice el Señor: llama a todas las tribus. Y entonces Josué empieza a llamar a todas las tribus. Hasta primero llamó todas las 12 tribus y fue sacando tribu por tribu. Mire, llamó a todas y después fue sacando una tribu, fue sacando otra tribu y fue sacando otra tribu hasta que dejó solamente la tribu de Judá. Y después de que quedó la tribu de Judá, fue sacando familias, sacó una familia, sacó otra familia de esa tribu de Judá y sacó otra familia hasta que se quedó solo la familia de Acán. Y cuando se quedó solo la familia de Acán, ¿qué iba a decir Acán? ¿Qué le dice Josué a Acán? Dale gloria y dale alabanzas al Dios. Y le dice a Acán: sí, Josué, yo soy el que he pecado, le dice. Pero imagínense, ¿hasta cuándo vino a decir que había pecado? Porque hasta que llamaron a todas las tribus y dijo, de repente culpan a otro, dijo. Pero hermano, hasta que Dios fue quitando tribu por tribu, cuando quedó la tribu de Judá, fue quitando familia por familia y la fue dejando hasta que se quedó solo su familia. Imagínense, ¿y a quién iban a culpar? Y cuando dice, sí, allá en la tienda están enterrados, y allá fueron a sacarlo. Y el problema es que ese día aquel hombre murió. Y no solo murió él, murió toda su familia. Amén, hermano. Pero el punto es que esa soledad, hasta que se quedó solo, él, hermano, pudo decir: Señor, yo soy el que he pecado. Es lo mismo lo que le sucedió, hermanos, a Isaías cuando murió el rey Usías. El rey Usías era como el protector del profeta Isaías. Dicen los historiadores que el rey le daba todo al profeta, le daba casa, le daba de todo. Entonces el profeta estaba bien. Pero cuando muere el rey Usías, este profeta Isaías se siente muy triste. Y en su tristeza lo que hace es que se va al templo. Y allá en el templo tiene una visión. Vio serafines que estaban en el templo. Pero en esa visión que él tiene, fíjese, Isaías dice: ay de mí que soy muerto, dice él, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Amén, hermano, a Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuándo fue que este profeta sintió y dijo: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, impuros? ¿Cuándo se dio cuenta de su impureza? ¿Acaso no era profeta? ¿Acaso no podía haberse dado cuenta en otro tiempo que habitaba en un pueblo donde tenían una boca inmunda, de labios inmundos? Y ahora entrando al templo, quedándose solo, cuando el profeta ya no estaba, llega al templo y está solo, tiene una visión y se da cuenta que es un hombre de labios inmundos. Porque esa soledad
que Dios prescribe es para que reconozcamos nuestros errores y nuestra condición, porque solamente cuando estamos solos delante de Dios nos damos cuenta de lo pequeño que somos, amén, hermano, de lo miserable que somos, oiga, de lo vulnerable que somos, de que todo lo que nos rodea es grande y que nosotros ni siquiera somos como un grano de arena en medio de este mundo, y nos damos cuenta de que realmente necesitamos al Señor en nuestra vida. Esa soledad es para que nos demos cuenta que hay una necesidad grande en nosotros de Dios, amén, hermano. Esta semana yo estaba sentado tomándome un café con Eric, como a las 7 de la mañana. En la mesa estábamos, de repente, tomándonos un café. De repente me quedo paralizado, hermano, con un dolor en la espalda que ni respirar podía. Y me levanté poco a poquito y me fui a sentar al sofá y ahí me quedé. Y me dice Eric, y empezó, y me dijo Eric, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y yo le dije, mira, ahorita no me hable, le dije yo. Pero mire, hermano, paralizado totalmente. Y yo empecé a meditar y dije, qué desgracia. Y nosotros nos la llevamos de muy, hermanos, de verdad, de que somos aquí, que somos allá, hermano. Y las hermanas también se la llevan de que aquí yo mando en la casa. Aleluyita. Y a veces nos la llevamos de verdad, de que, hermanos amados, somos vulnerables. En un segundo usted se queda paralizado. En un minuto usted se queda inmóvil. Es que no somos nada, amén, hermano. No somos nada. El único que es alguien es Dios, y gracias a Él es que hoy estamos aquí. Y por eso debemos de reconocer y darle a Él la gloria por todo, amén, hermanos. Aleluya. Por eso esa soledad prescrita por Dios lo que hace es que nos lleva a reconocer nuestros errores. Y eso llevó a Job a reconocer sus errores. Por eso dice el verso 23: ¿qué diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen escupidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y a fin, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne aún es de ver a Dios. Job dice: quisiera yo que se escribiera un libro de todas las palabras que a mí expreso, de lo que a mí me ha pasado. Dice, y que fuesen escritas, dice, con un cincel de hierro y con plomo, y que fuesen escupidas en piedra para siempre. Es decir, para que vean el dolor que a mí que yo he atravesado. Entonces, hermanos, la soledad es para eso, que es prescrita por Dios. Entonces entendamos que no siempre la soledad es mala. Hay momentos donde Dios quiere tenernos y agarrarnos a solas, como agarró a Jacob. A Jacob no lo agarró el Señor cuando iba con su familia, con su esposa, con las vacas y las ovejas. No, el Señor agarró a Jacob cuando estaba solo. Amén, hermano. Y ahí, cuando estaba solo, le pegó una al Señor, hasta quebrado lo dejó. Y cuando aquel se dio cuenta, hermano, de que realmente era el Señor, le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Como quien dice: si no me transformas, no te vas. Aquel hombre estaba cansado de ser mentiroso, de ser, hermano, el hombre que había sido, lo habían engañado por 20 años, habían dado como peregrino. Ese hombre había, hermano, pasado de todo hasta el día que se encontró con Dios. Y ese día que se encontró con Dios, estaba solo. Es que no hay oportunidad más grande para Dios que cuando nos sentimos solos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente nuestro fiel amigo es el Señor, y que no hay otro como Él sobre la faz de la tierra.
Y eso me da seguridad, porque entenderé que aunque piense que estoy solo, nunca estaré solo, porque el Señor caminará con nosotros. Amén, hermanos. Y yo termino con esto. Número 3, la soledad que es prescrita por Dios viene para que aprendamos. Dice, viene cuando nosotros perdemos nuestro norte en nuestro caminar. Eso viene también cuando estamos caminando por la ruta equivocada. La soledad que Dios prescribe lo hace con la intención de ubicarnos y que entendamos el porqué de las cosas. No hay nadie que siempre vaya seguro en su camino. Todos siempre vamos a caminar 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, 1 paso para un lado, otro paso para un lado. No hay nadie, hermano, nadie que vaya todo el tiempo así para arriba, para arriba y para arriba. No hay nadie. El único que caminó así sobre la faz de la tierra fue Cristo. Y de ahí todos vamos a caminar para adelante, para atrás un poquito, para este lado un poquito, para este lado otro poquito. Y todos vamos, así ha sido nuestro caminar hasta el día de hoy. Así ha sido. Por eso es cuando yo le pregunto a usted. Un hermano me llamó, él es muy amigo mío. Yo lo aprecio mucho, él es pastor. Bueno, estaba pastoreando. Yo le llamo y le digo, hermano, ¿cómo estás? Y me dice, más o menos. Y yo dije, él es pastor. Y yo le dije, mira, decime, ¿con qué se come eso? Porque yo no sé. No, me dice, fíjate, es que me removieron de la iglesia. Me dice, y hoy me han dejado en casa esperando a ver para dónde me van a mandar. Entonces le digo, te entiendo, perdóname, le dije yo. Tienes razón de sentirte así. Entonces, pero él como pastor y usted como cristiano no siempre está al 100. Amén, hermano. No siempre está usted, hermano, con la espada en la mano y con la espada desenvainada. Hay veces que colgando la lleva la espada, sí, pero en la espalda, porque ya no aguanta. Y si la lleva, no la lleva preparada para esperar al enemigo, no, la lleva arrastrando allá, y otro ya ni la espada lleva. No estoy hablando de que usted no trajo la Biblia, aunque es cierto, algunos la dejan. Aquí en la iglesia se van, hermano. Por aquí quedan las Biblias, allá las ponemos a ver qué se hace. Pero algunos ya no llevan la espada en la mano, ya la han dejado, ha tirado. Entonces se da cuenta que no siempre vamos. Ese caminar así, hermanos, es de todos. Siempre vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro. Pero así es el caminar de todos. Pero en esa soledad, hermano, que Dios permite, lo hace para ubicar nuestro caminar, para que ubiquemos nuestro norte, hacia donde nosotros vamos. Fíjese que así se escribió el Apocalipsis. Yo termino acá. ¿Cómo es? Apocalipsis 1:9. Mire lo que dice. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces fíjese, ¿cómo es que Juan? Fíjese, a Juan lo torturaron. La historia dice que lo metieron en aceite hirviendo para querer matarlo. Y aquel hombre, aunque lo metieron en ese aceite hirviendo, hermano, ahí lo metieron, aquel hombre no murió.
Sufrió algunas lesiones en su cuerpo, pero no murió. Entonces, como dijeron, este no muere, lo fueron a tirar a la isla, en la cárcel, en la isla de Patmos. Allá se fue. Entonces yo me imagino que Juan pensaba, yo pienso, porque era humano como nosotros, aunque era un hombre de Dios. Él dijo, y claro, aquí voy a morir de viejo. Y claro que murió de viejo. El único discípulo de Cristo que murió de viejo. Y allá lo llevaron. Saber qué pasaba por su mente. Pero fíjese que en la mente de Dios había un propósito. Y era de que Juan tenía que escribir el Apocalipsis. Amén, hermano. Y lo iba a hacer allá en la cárcel, en esa isla, donde posiblemente para Juan no tenía sentido. Lo quisieron matar y como no murió, lo llevaron para allá. Pero es que no murió, porque es que no nos vamos a morir cuando la gente dice. Nos vamos a ir cuando el Señor lo diga. Y Juan, hermano, tenía un propósito todavía, y lo llevaron a la cárcel y saber qué pasaba por su mente. Pero allá en la soledad, Dios, hermano, le habla. Y dice que cuando él estaba en la isla de Patmos, vino una voz detrás de él como trompeta, que le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le dice: agarra un libro y escribe lo que vas a oír y lo que vas a ver, y se lo vas a mandar a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, aquel hombre empieza a escribir. ¿Pero en dónde? En la soledad. Entonces, a veces no entendemos lo que nos sucede, hermanos. Pero a veces cuando estamos solos hay un propósito de Dios, y Él quiere que entendamos cuál es nuestro norte. O sea, a qué realmente nosotros somos llamados. Porque hay un momento donde a nadie le interesa cómo está usted. De verdad, a nadie le interesa. Y discúlpeme lo que le voy a decir. Discúlpenme los hijos y discúlpenme los padres. Pero a los hijos ya no le importa si usted está bien o no. Pasan. Ellos están pensando en su universidad, en la novia, en el novio. Están pensando en todo lo que tienen que pensar. Entran y salen, van con sus amigos, y usted solo los mira que entran y que salen. Y de repente mira usted que su esposo trabajando le dice: mi amor, aquí está el dinero de la semana, mira, hoy gané más. Y él afanado en el trabajo, y de repente en la obra, en la célula, y la hermana con una gran prueba ahí solo. O el hermano, ¿verdad? La esposa afanada en otras cosas, y aún en las cosas de la iglesia. Y de repente usted se ve que está sentado ahí, que todos entran y salen, pasan, y aunque usted es un miembro más de la familia, como que usted no existiera. Le estoy diciendo, y no es que sean malos, no, eso es lo que yo quiero que entienda. No es que sean ingratos, no, es que solo estando en ese momento pensarás y meditarás: ¿para qué vine a esta tierra? Solo estando ahí, de verdad, usted va a decir: ¿para qué vine a este mundo? Y uno empieza a meditar ahí en una esquina. Entran, salen, pasan, y uno dice: ¿para qué vine? Entonces, ahí empieza el Espíritu Santo a decir: es que te llamé para que predicaras. Amén, hermano. Te llamé para que lideres. Te llamé para que me sirvas. Empieza, tienes que hacer esto. Y empieza el Señor. Entonces, ¿qué hace en ese momento donde usted siente que a nadie le interesa? Es que Dios está trabajando en usted. Dios está ubicando su caminar. Y Dios lo está llevando ahí para que usted entienda y se ubique en su norte, que ahí hay un propósito. Y es ahí cuando viene una inspiración de Dios. De esos momentos, oiga lo que le voy a decir. Las alabanzas que hoy cantamos, no crea usted que las han escrito en los momentos de gloria. Las alabanzas que hoy cantamos, esos hombres las han escrito en los momentos de soledad, en los momentos más difíciles. Es que las historias más grandes en la Biblia se han escrito
escrito cuando los personajes han estado solos. Entonces la soledad no siempre es mala. Cuando el Señor te lleva ahí, es que te va a inspirar para que escribas algo, para que hagas algo, para bendecir la vida de los demás. Dale un aplauso al Señor. Emocionate por algo. Si estás pasando por ahí, es que Dios quiere hacer algo para ti, algo en tu vida. Amén, hermano. De ese quebrantamiento que tienes surge un mensaje. De esa enfermedad que pasaste surge un testimonio que va a llevar sanidad a otros. De esa soledad que estás pasando, de esa caída que estás pasando, surgirá una alabanza de que tenemos a un Dios de oportunidades, de que tenemos a un Dios que liberta, de que tenemos a un Dios lleno de misericordia. De todo lo que nos pasa saldrá algo bueno para la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, la soledad no es mala cuando es prescrita por Dios, porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Vamos a orar.